Porcentaje significa por cada 100. Así que podemos reemplazar un signo de porcentaje con por cada 100. ¿Listo? Miren lo que aparece aquí. 35% significa, es lo mismo que 35 por cada 100. Miren miren esta parte de aquí. 35 por cada 100. Entonces, ese 35 por cada 100 también se puede escribir como 35%, miren, 35 por cada 100. Recuerden que hemos estado viendo las razones, 35 de 100. Eso significa el 35%, los porcentajes. Entonces dice, me están llamando y deben procurar, cuando sea la hora de la clase no me pueden llamar porque pues yo estoy aquí y no les voy a poder contestar. Dice, esta fracción la podemos reducir. Para simplificar fracciones, comenzamos probando a dividir por 2 y determinar si los dos números, tanto numerador como denominador, sean divisibles entre 2. Como vemos que 35 no tiene mitad, alguien que me diga por qué el 35 no tiene mitad. Porque es un número impar. Porque es impar. Eso, porque es impar. Y nosotros sabemos que los números que terminan en número impar, muy bien, los números que terminan en número impar no tienen mitad, ¿cierto? No tienen mitad. ¿Listo? Entonces los dos números tienen que tener mitad. Pero como el 100 sí tiene mitad, pero el 35 no tiene mitad, entonces yo no puedo sacar mitad. Entonces dice, 35 no tiene mitad por terminar en número impar. Procedemos a ver si ambos números son divisibles entre 3. Entonces, vamos a ver si el 35 se puede dividir entre 3. Alguien que me diga, ¿cómo hago para saber fácilmente que un número es divisible entre 3? Eso lo dije en la clase, la asesoría pasada. ¿Quién recuerda? ¿Cómo hacemos para saber si un número tiene o es divisible entre 3? Profe, cuando es múltiplo de 3. Cuando es múltiplo de 3, sí, muy bien, excelente. Pero ¿cómo hago yo? Hay un truquito para yo mirar rápidamente si el número es múltiplo de 3 o no. Sumar los que lo componen. Eso. Sumar los números que lo componen. Eso. Componen. Muy bien. Se suman, eso lo vimos la clase pasada y eso lo han visto toda la primaria. Entonces ustedes cogen el 3, lo suman con el 5. Y esto nos da, ¿cuánto da? 8. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que el 8 es múltiplo de 3? ¿Será que el 8 está en la tabla del 3? No es múltiplo. No. No está. Por lo tanto, el 35 decimos que no es divisible por 35 no tiene tercera. Quiere decir que no es divisible por 3. Entonces, como 35 no es divisible por 3 y 100 tampoco, no es exacta, entonces vamos con el siguiente. ¿Qué sigue después de verificar que tiene mitad, tercera? ¿Qué sigue? Quinta, profe. Quinta, muy bien. Recuerde que vamos ensayando prácticamente aún con los números primos. Ensayamos si tiene mitad, luego si tiene tercera, luego si tiene quinta. Entonces esas son las que más se usan. Entonces vamos con la quinta. ¿Será que 35 tiene quinta? Sí. Sí, profe. Sí, tiene quinta. Sí, 35 tiene quinta. ¿Por qué? Alguien que me diga, ¿cómo identificamos que un número tiene quinta? Porque se multiplica por 7 y da 35. Eso, muy bien. Y alguien que me diga este número si tiene quinta. ¿Ese número tiene quinta, el 2425? Sí, profe. Sí, profe, se suman los componentes. De aquí a que lo busquen en la tabla del 5, pues ahí pasará un rato, ¿no? Entonces, hay un truquito rápido para determinar si es divisible entre 5, si es múltiplo de 5. ¿Cuál es?
Esto es repaso, esto lo tienen que haber visto, uy, eso desde la primaria le enseñan a uno esto. Entonces es muy fácil, ojo, no nos podemos olvidar de esto. Si el número termina en 5 o en 0, por lo menos el 1200, si termina en 5 o en 0, yo sé que son múltiplos de 5, porque mire que la tabla del 5, hagámosla, 5, vamos contando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, ¿cierto? 25, 30. Entonces miren que todos los números o terminan en 0 o terminan en 5, los números que están en la tabla de multiplicar del 5. Por lo tanto, para saber si un número es divisible entre 5, miramos en qué termina. Entonces, miramos el 35, termina en 5, cumple. El 100 termina en 0, cumple. Por lo tanto, ambos números los podemos dividir entre 5 y los vamos a poder simplificar. ¿Listos? Vamos a simplificarlos, a ver, entonces. Simplifiquémoslos, a ver, ayúdenme. Entonces, 35 dividido entre 100, vamos a sacarle quinta, a ver, vamos a dividir entre 5. ¿Cuánto nos da 35 dividido entre 5? 7. Eso, y 100 dividido entre 5. Recuerden que si yo divido arriba, tengo que dividir abajo. ¿Aquí nos daría cuánto? 20, profe. Bueno, 20. Miren que aquí está. Entonces miren que si yo leo, ahí está en la guía explicado. Pasamos a dividir ambos números entre 5. Ahora notamos que ambos números son divisibles entre 5. Por lo tanto, dividimos numerador, ahí se me fue mal, numerador y denominador entre 5 y obtenemos 7 veinteavos. 7 veinteavos. Podemos decir que 35% es lo mismo que 7 veinteavos. ¿Listo? Y si yo hago esa división, ¿cuánto me tiene que dar? A ver, alguien que haya estado en la clase, en la asesoría de ayer, me diga, si yo hago esta división, eso me da un número decimal. ¿Cuánto tiene que dar? A ver. Vamos a hacerla. Profe, no es 25, es 20. Ay, sí, muchas gracias. 7 veinteavos. Gracias, están muy atentas. Muy bien. Si yo divido 7 entre 20, ¿cuánto me tiene que dar? A ver, sin hacerla ya en la calculadora. Si estuvieron atentos la clase pasada. Ojo, 7 veinteavos es lo mismo que 35%. Alguien que me diga 35% en decimal. ¿Cuánto da 35% en decimal? 0.35. Eso, vamos a hacerla muy bien. Vamos a hacerla aquí. 7 dividido entre 20 me da 0.35. Y yo ya sabía que era el 35%, ¿sí ven? O sea que, miren que hemos hallado la fracción, ¿cierto? 7 veinteavos. Y esa fracción 7 veinteavos equivale al 35%. ¿Listo? ¿Y yo por qué sé que va a 35%? Pues porque yo estaba calculando el 35%, de eso es lo que estamos hablando. Y el 35% en decimal, recuerden que para hallar el 35% en decimal es lo mismo que 35 dividido entre 100. Y recuerden que yo ayer les había explicado esto como 2 o 3 veces. Para dividir entre 100 es muy fácil. Yo escribo el número aquí que quiero dividir. Y este número, ¿dónde tiene la coma decimal? Cuando a un número no le aparece la coma decimal, ¿dónde va? Al comienzo. Al final. Al final. Ojo, aquí no. Aquí no puede ir al comienzo porque sería 0,35. El 35 tiene la coma aquí al final. Ahí está la coma. Así uno no la escriba, yo siempre voy a entender que la coma está al final. ¿Listo? Entonces, esa coma que está al final la debo correr 2 espacios. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Si lo corro para la derecha, se me va a volver 3500. Lo tengo que correr a la izquierda, porque estoy dividiendo. Recuerden, cuando yo divido... Profe, para eso es más la derecha. Entonces vamos a correr. ¿Cuántos espacios, cuántas unidades corro a la izquierda? 2. 1, 2. ¿Por qué corro 2? Porque el 100 tiene 2 ceros.
Eso, muy bien, porque este 100 tiene 2 ceros. Entonces, como tiene 2 ceros, yo lo corro 2 espacios a la izquierda y ahí me daba el 0,35. ¿Listo? Tenemos que repasar esa división por 10 y por 100. Hay que repasar. Bueno.